Es la octava clase del curso de introducción al lenguaje de animación. Estoy perdiendo la cabeza. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a verlo inmediatamente. ¡Vamos! Vamos a empezar como nos gusta a veces, viendo un fragmento de un cortometraje que tiene un movimiento muy particular que quiero que empecemos a dilucidar. Ya saben que a mí me gusta guardar unos segundos como para saborear los cortos cuando los vemos. ¿Qué acaba de suceder en pantalla? O sea, podemos recurrir a cualquiera de los conceptos que ya hemos ido desarrollando en la clase. Pueden mencionar sobre el aspecto visual, pueden mencionar sobre su kinesis, pueden mencionar lo que quieran. Ya tenemos, digamos, algunos términos con los que podemos ir trabajando, entonces... Pues pasa un poco como de lo plausible a lo pictórico, ¿no? O sea, cuando empieza otra vez la abstracción de estos cuerpos que comienzan a deformarse y así, hasta llegar a la expresión mínima de un movimiento, ¿no? Sí, o sea, en términos del puro aspecto visual, empezamos bastante figurativos. Tenemos seres humanos que se ven como seres humanos, que podemos identificar, digamos, sus especificidades, que conforme van bailando se van deformando, de pronto se hacen grandes, se hacen chicos, más allá de que van cambiando las personitas, y entonces eso va rebasando también un poquito la plausibilidad de su movimiento y de su composición, hasta que efectivamente, como señala Anto, terminan volviéndose una mancha de colores, que es meramente pictórica, que ya no representa nada, ¿no? Eso en términos del aspecto visual. Pero, ¿qué está sucediendo con el movimiento? Es la constante, ¿no? El movimiento y la forma, porque lo que varía son los cuerpos, ¿no? Y después se deforman y tal, pero lo que mantiene como un hilo conductor es la dinámica del movimiento. Exacto, o sea, ¿qué está sucediendo? Incluso con términos toscos, si quieren, pues. O sea, todo el tiempo está, ¿qué? Mutando. Otro término que queramos ir complementando. Pero es como una mutabilidad más dirigida, ¿no? No es errática como lo que vimos en el caso de ayer. ¿Dirigida en qué sentido? Va cambiando poco a poco, el espectador no siente chingada, está cambiando tan denso. ¿El cambio te parece gradual? ¿Qué opinan respecto a ese comentario? Tiene sus partes, ¿no? Como que va agarrando mayores cambios en menor tiempo conforme progresa el tiempo. Entonces como que empieza una persona y se mueve y el movimiento como que llega a un punto donde incluso se repite el movimiento de esa misma persona y luego ya empieza a cambiar. Entonces la vemos durante un par de segundos. Pero luego durante el baile y después son cuadros, que sí hay una progresión del cambio. Ok. Tengo la sensación que lo que está sucediendo aquí es que tenemos dos tipos de cambios funcionando a la par, ¿no? Creo que esa es quizás un poquito la disyuntiva que está sucediendo. Que una parte de nosotros está viendo, entre comillas, un mismo personaje con una misma coreografía que se mantiene a lo largo de toda la secuencia, y en ese sentido es gradual su transformación, pero al mismo tiempo cada uno de los cuadros tiene un cambio muy pronunciado. Difícil que se nos escape, pues, la cantidad de actividad que está sucediendo. Si fuera esa misma, pero sin cambio de personaje, sería totalmente diferente. Ajá, justo creo que esta idea de lo errático que mencionaban, o sea, que no es errático porque sí hay el hilo conductor de la coreografía de uno mismo, pues. No son un montón de fotografías de distintos personajes en distintas posiciones en todo el cuadro todo el tiempo, que entonces sería profundamente caótico, ¿no? Además, esto de que cada cuadro cambie la forma aparente del personajito, siento que también afecta en cierta medida al movimiento. Hace que se evidencie más el movimiento, que seamos más conscientes de él. Se vuelve nuestro único hilo conductor de identificación, ¿no? Y también es el asunto de la música, ¿no? O sea, porque no es un movimiento completamente aleatorio, sí hay un ritmo que está marcando por la música que estamos escuchando. Está bailando, ¿no? Y el cambio mismo de la música, ¿no? Porque empieza con esta cosa como concreta, rítmica, hasta llegar al beat final, que ya está... Y incluso en el beat tiene sus momentos en donde se relaja y se queda más tiempo en el esqueleto, como haciendo una rutina, y luego vuelve a lo caótico, y luego cuando se pone ya mucho más abstracto,
es más un asunto casi no de baile, sino de representación visual de lo que estamos escuchando, ¿no? Los puntitos. Y suenan un trin, trin, trin. Y se ve. Sí, por supuesto. Sí hay una sincronicidad entre lo que vemos y lo que escuchamos todo el tiempo. Y también es un poco lo que hablábamos ayer de que cada personaje se mueve diferente, ¿no? Tendría que volverlo a ver para fijarme mucho en eso, pero sí siento que cada cambio es un cambio de movimiento. No de la coreografía, sino de cómo baila cada uno, así, los dos cuadritos. Órale, sí, eso sí es un atasque porque son tan fugaces. ¿Sí son cuadro por cuadro? Eso es precisamente lo que quiero que veamos. Pueden ir especulando y es interesante que especulen y que vayan pensando, ¿cambia cada 24 cuadros o son tus, como decíamos ayer, que se repiten los cuadros? O quizá no se repite idéntico, pero justo se repite el mismo personaje. Formule cada quien la respuesta que guste y vamos a averiguarlo. El primer tipo de movimiento, digamos este que identificamos como gradual, como unido a la coreografía del personaje, está muy bien pues, pero es más entre comillas convencional, o sea, es la coreografía normal de este amiguito, amiguite, amiguitodos en este caso. Pero me interesa que ahondemos un poco en el otro movimiento que estamos ubicando, en el movimiento de los cuadros. Y en esta palabra que utilizó Javier, mutando. ¿Qué significa mutar? Que una cosa se vuelva otra. Que una cosa se vuelva otra, ¿no? A se volvió B. En este caso, la señora A se convierte en el señor B, y entonces ahora B es el nuevo A, que se convierte en el siguiente personaje B, y así sucesivamente durante como 3 minutos. Hay una mutación constante, hay un cambio constante. La palabra que yo normalmente utilizo, porque es la que utiliza también Paul Wells, teórico de animación, es metamorfosis. Debo confesar que no sé en términos de diccionario cuál es exactamente la diferencia de mutación y metamorfosis, pero metamorfosis creo que etimológicamente nos funciona mejor ir de la forma A, trascender a la forma B. Es una transformación. Y aquí lo que nos interesa es una transformación visual. Por cómo está construido, ubicamos que es, entre comillas, un mismo personaje, pero que está constantemente transformándose en todos los demás. ¿Se les ocurre algún otro medio artístico en el que tengamos metamorfosis? Los videojuegos. Los videojuegos. Mario chico se convierte en Mario grande a partir de un hongo. Ok, recordemos nuestro esquema de la primera clase, ¿no? Ilusión de movimiento, animación, acción viva, y luego un montón de manifestaciones distintas, en las cuales llegamos a la predeterminada en pantalla de animación, que es con la que nos estamos ocupando, o otra forma de decirlo sería cine de animación, y mencionamos que hay otra manifestación de la animación, que serían los videojuegos. Entonces, es correcto, voy a ser más específico con mi pregunta. Hay otro medio que no involucra animación, otra arte, otra disciplina que tenga metamorfosis. La escultura puede ser, ¿no? ¿La escultura tiene metamorfosis? Hay esculturas que, o sea, se mueven pues y van cambiando sus formas y cosas. Hubo una, no sé si era Danish Kapoor o de quien, la vi en el MUA casi ya un rato, y era como un tubo gigante puesto en un eje que iba girando. Entonces lo que hicieron al principio fue poner como una especie de arcilla y la iba arrastrando conforme iba girando. Un motor. O sea, un motor y la arcilla. Hay un chingo de arcilla y un motor con un tubo que le iba empujando, iba haciendo. Y la iba aplanando. Y la forma que terminaba era una forma que... Diferente a la primera. Orillas. Diferente a la primera, sin duda, pero planeada. O sea, como deliberadamente quiero que termine esta forma por el artista, o era distinta cada vez, o... Pues me imagino que el movimiento no cambiaba.
Duraba como 6 meses todo el proceso. Sí. Leando la han hecho. O sea, con ese nivel de proceso, ¿el cambio era visible a los ojos? No, tenías que ir 1 mes después o 6 3 meses. meses. Ok. Sentado. Ok, eso es interesante, eso es interesante. Tenemos una metamorfosis que no podemos percibir casi. En la música hay No, metamorfosis música. también, ¿no? En la música supongo que es debatible y nos vamos a un terreno sumamente lejano, precisamente porque la música va a ser sonora y no visual. Entonces no puedo decir que le haya dedicado el suficiente tiempo a pensar si la transformación de los sonidos es realmente una metamorfosis o no, o una sustitución, o cómo funcione. Entonces, nuevamente, es interesante la respuesta. Voy a ser más específico todavía, ¿no? Algún medio visual, ¿no? Pues estamos trabajando justamente en metamorfosis visuales. ¿Tenemos alguna metamorfosis que podamos percibir en tiempo real de manera visual? Las obras que son las esculturas también tienen una cámara y cambian conforme a la imagen que está enfrente de ellas. Y lo que hacen es, por ejemplo, ponen trolls, hay uno azul y uno rosa. Y conforme captan el movimiento, voltea y se vuelve la forma en troll rosa. Really. Es muy interesante. No nos olvidemos de eso, pero Javier. En el asunto de la acción viva, hay ciertas películas que a partir del maquillaje pueden generar este asunto. Pienso como por ejemplo en La Mosca. Sí hay literalmente una metamorfosis de Jeff Goldblum que se convierte en una mosca. Pero también, sin irnos a la ciencia ficción, pues películas como Boyhood, hay un estilo de metamorfosis porque el niño cambia de forma a lo largo de toda la película. Y ahí es real, no hay maquillaje. Muy bien. Tenemos 2 ejemplos interesantes. Tienen algo en común. Ambos están utilizando el registro de la realidad. O sea, Boyhood es una película de acción viva y La Mosca también, completamente. El de las esculturas no lo conozco personalmente, pero si hay una cámara, entonces está registrando una imagen, no sé si le importe o no que tenga movimiento necesariamente, y le está incorporando a su proceso a través de una cámara. Hay muchos juegos de ilusiones ópticas que se basan en eso. Muchas de las que encuentras de Ojo Mágico que son como imágenes que no tienen nada Que te específico. las pegas en la cara. Te pegas y es como de, Sí, claro. hay una pintura. Te quedas visco. Por ejemplo, hay muchos juegos visuales de... Si lo ves de este lado es una mujer, si lo ves de este lado es una anciana. El pato conejo, ¿no? el pato, Todo todo el eso. clásico. Ok. El pato conejo es muy interesante porque en el pato conejo tenemos un cambio de significado sin que cambie la imagen. Los que vinieron en la clase del viernes se acuerdan del corto de Aeg Maja, en el que el piquito del pájaro lo volteaban y se volvía un sombrerito. De alguna manera, sin que cambiara el propio signo visual, sí cambiaba lo que estaba representando. Entonces el pato se vuelve conejo, de alguna manera por nuestra voluntad, por cómo nosotros lo vayamos decodificando, pero la imagen se mantiene siempre como la misma. Entonces sí es una metamorfosis de significado sin que haya una metamorfosis visual. Les voy a ser muy sincero, esta era una pregunta honesta. Realmente quería escuchar sus opiniones y realmente quería saber qué podían poner ustedes en la mesa que yo no conociera, porque Paul Wells dice que la metamorfosis es exclusiva de la animación, pero es muy difícil ya, yo creo, en este momento multimedia, siglo XXI, donde todo está mezclado con todo y las escalas que yo defiendo por encima de las cajitas, es muy difícil hacer una aseguración así tan contundente de que algo solamente existe de una manera. Entonces yo diría que efectivamente la metamorfosis la podemos encontrar y podemos dialogar de ella en distintos medios, como los que ustedes han estado planteando, varios de ellos reminiscentes a nuestra idea de ilusión de movimiento, de una u otra manera, pero sufrimos, ¿no? Sufrimos buscando ejemplos. Y en cambio yo les pregunto, ¿ejemplos de metamorfosis en animación? Viene de ahí. Akira, exactamente. Para los que no lo han visto, Akira en un momento de la película, bueno, no es Akira exactamente, ¿no? Es Tetsuo, se infla y se transforma en otra cosa, se transforma en otra cosa. También La Casa Lobo. En La Casa Lobo, el largometraje de animación chileno, hay una metamorfosis constante, aparecen y desaparecen objetos en las paredes y personajes se crean y deconstruyen. Lo 2D se vuelve 3D. Lo 2D se vuelve 3D y los niños se convierten en cerditos. Todas esas posibilidades tenemos. Otra metamorfosis en animación. Tu cine minuto. Mi cine minuto. Gracias. Sí, no, pero es correcto. Es correcto y además es interesante, mi cine minuto. ¡Ay! Es un ejemplo nunca antes visto. No, es un ejemplo que se encuentra en todos lados, pues, pero
el primer Bastián se convierte un poco en el segundo Bastián. O sea, no solamente cambia de velocidad, sino que cambia un poquito de altura y se hace un poquito como más grande la cabeza y conforme va acelerando, realmente el diseño mismo se va transformando en otra cosa hasta que se convierte en polvo, ¿no? Entonces, es una metamorfosis un poquito más controlada, pero sí podemos decir que se está transformando gradualmente, pues. No tiene que ser tan descarado. ¿Algún otro ejemplo? O sea, no es como tal animación, pero podría entrar en metamorfosis como en el slapstick, tipo Chaplin o Buster Keaton, como que de repente algo funciona de una manera completamente distinta y se vuelve otra cosa. Hay una secuencia, por ejemplo, de Buster Keaton que están comiendo y entonces su mesa era un cuadro que bajaron y ahora es una mesa y entonces cuelgan unos aleros y no se los avientan, luego algo gira y sale así como para alimentar a unos cerdos y... O sea, que ahí también hay como una transformación de la utilidad de los objetos. O el propio Chaplin en La Quimera de Oro tiene mucha hambre y el güey voltea y a través de una disolvencia se convierte en un pollo gigante. Ok, la transformación de la utilización de los objetos yo creo que rebasa el hecho de las artes mismas. O sea, yo puedo utilizar este plumón para lo que quiera y creo que nos estamos yendo como un terreno distinto. Ahí con un fin humorístico, pues, pero que no es propio necesariamente del medio. Pero sí voy a volver a Boyhood y a las disolvencias, porque... O sea, normalmente el grueso de las metamorfosis que se les ocurran en acción viva van a funcionar por ir avanzando en la escala hacia la intervención del movimiento mismo. La disolvencia es una intervención, el corte es una intervención, las cortinillas, etcétera, todo ese tipo de cosas pueden estar muy cercanas a este terreno, pues, pero ya estamos empezando a intervenir el movimiento mismo y ya estamos empezando a avanzar. Entonces ya se vuelve un poquito más, entre comillas, animado. Yo digo que me podría poner muy intenso porque siempre tú dices que la llegada del tren es como lo más acción viva que existe, ¿no? Es debatible, pero... Pero es como de, claro, pero se convierte de una estación sin un tren en una estación con un tren. No mames. Espérate, güey. Sí, bueno, es que podemos ponernos muy locos, pues, pero... Y es muy interesante porque hay una parte donde sí, cuando trabajamos en 2 dimensiones, por ejemplo, si estamos realmente redibujando los elementos, si no estamos trabajando con animación limitada como South Park y estamos moviendo las piezas, sino que realmente estamos redibujando, es casi una especie de metamorfosis constante, aunque nos mantenemos en un modelo. Intentamos que no se sienta esa metamorfosis, pero se está transformando. Y de hecho, si realmente es full animation en 2D, es mucho más difícil no transformarnos que sí transformarnos, pues. O sea, mantenernos en modelo y que no se note la transformación demanda mucha más precisión. Y en cambio que el personaje, conforme lo vamos animando, vaya cambiando de tamaño porque no nos fijamos muy bien, es más fácil que esos errores, entre comillas, sucedan. Entonces también hay un estira y afloja constante en 2D con la metamorfosis. Cuadro tras cuadro, tras cuadro, tras cuadro, como estábamos viendo aquí, aunque no nos pusiéramos tan locos. Entonces, en el sentido de que la acción viva también es una ilusión de movimiento, podríamos decir que bueno, quizás, ¿no? Pero el movimiento real que fue registrado del tren posicionándose en la estación, pues realmente es el mismo tren, no se convirtió en otro tren, es una misma estación. La metamorfosis puede entrar en nuestro triángulo. Podemos tener metamorfosis plausibles, plásticas y simbólicas, es decir, metamorfosis que busquen representar una transformación que pareciera real. O sea, digamos, en el mundo real que nosotros vivimos, las brujas no se convierten en dragones. En primera, porque no tenemos dragones y tenemos brujas seguramente, pero no sabemos necesariamente quiénes son. Es más complicado, pues. Ni sus poderes, ni sus capacidades, pues. Pero si en La espada en la piedra Madame Mim se convierte en dragón, dentro de la lógica de esa historia, de esa diégesis, tenemos un personaje que de manera plausible con sus magias se transformó de Madame Mim en dragón, ¿no? De manera plausible. Representa realmente esa transformación y quiere que la leamos tal cual como lo estamos viendo. Es lo que vemos. Pero podríamos tener una transformación más simbólica. Amélie. ¿Han visto Amélie? Es una película, normalmente diríamos de acción viva, pero que tiene ciertos elementos animados. Hay un momento en el que Amélie, no recuerdo exactamente el contexto, pero me parece que ve al chico, el Nino Quincampoix, haciendo algo que le rompe el corazón o algo por el estilo, y Amélie misma se transforma en agua y cae al piso.
Escena siguiente, Amélie está completamente bien. No se convirtió en agua, ¿no? Quiere Jean-Pierre Jeunet que lo leamos de manera simbólica. Cuando vemos a Madame Mim convirtiéndonos en dragón, no es una metáfora sobre el dragón que todos tenemos dentro. Es tal cual una bruja que se convirtió en dragón. Pero Amélie sí es una metáfora de cómo nos sentimos cuando estamos muy tristes y cómo sentimos que nos disolvemos y nos volvemos agua. Y es leído de manera poética. Es otro tipo de transformación posible. Y podemos tener una transformación plástica. Es decir, una transformación que se aleja de nuestro terreno de la representación y por lo tanto se aleja de nuestro terreno del significado. Una transformación por el gusto mismo de que las imágenes se vayan convirtiendo unas en otras, porque es algo a lo que finalmente no estamos tan acostumbrados. El día más emocionante en la clase de laboratorio de química era cuando le echaban una fórmula a otra y cambiaba de color y salían burbujas. Había un cambio y era maravilloso y el resto era una hueva, pues, ¿no? Pero son tan pocos los casos en los que vemos metamorfosis en tiempo real. Las transformaciones de una persona envejeciendo toman tanto tiempo, no la estamos percibiendo de la misma manera, y en cambio aquí podemos tener 12 personas distintas en un solo segundo, convirtiéndose unas en otras. En el contexto de este cortometraje, es simbólico esta secuencia, pues. Es un documental y es una entrevista con una persona parapléjica que ya no se puede mover y que reflexiona sobre la locomoción misma. Y entonces nos muestran las capacidades del ser humano de moverse, del concepto de ser humano. Y el concepto de ser humano lo representa de manera simbólica, mostrándonos la mayor cantidad posible de seres humanos en el menor tiempo. Entonces esta transformación tiene una intención simbólica, y cuando se vuelve esqueleto también es simbólico, es como para decirnos, y todos los seres humanos nos movemos y estamos estructurados de la misma manera. Pero también hay un encanto plástico, yo creo, pues. Sobre todo cuando se vuelve las manchas de colores. Sigue siendo el concepto del movimiento, pues, pero empieza a irse más hacia la sensación que eso nos genera. Entonces esas posibilidades de transformación tenemos. Y podemos tener metamorfosis de lo que sea en un cuadro, lo que sea en nuestra pantalla, lo que sea en nuestra película. Hemos estado hablando mucho de personajes y hemos visto distintos ejemplos de cómo un personaje se transforma. Pero podemos transformar todo lo demás. ¿Qué más podemos transformar? El ambiente. Exactamente. El escenario mismo en el que están contenidos estos personajes. Y el cuadro también, ¿no? Se da aspect ratio por corte directo o progresivamente, ¿no? Como hace Tartakovsky. Sí, sería también un tipo de metamorfosis. O sea, como que lo del espacio y el cuadro se pueden relacionar de alguna manera. En el sentido de que el espacio, nuevamente, si Madame Mim, esto no sucede en la película, pues, pero si Madame Mim hace una brujería y el piso en el que están parados se convierte en gelatina, hay una metamorfosis del espacio plausible dentro de la diégesis. Jugar con el aspect ratio, ya estás empezando a ir a un terreno como extradiegético, jugar con el cuadro mismo. ¿Y qué otro cambio extradiegético tenemos en general en cualquier tipo de película? Estoy pensando en los cortes, el montaje mismo, las transiciones. Es de alguna manera una imagen que se convierte en otra en un corte directo. Como decíamos, estamos avanzando un cheers de la acción viva de registrar a crear. Y ustedes lo saben perfectamente porque estudian en esta escuela, la gran preocupación que ha sido para los cineastas históricamente la edición y el montaje de ideas. Nuestros amigos los rusos. Eisenstein decía, pones esta imagen y cortas a esta otra y ya te empieza a dar un significado por cómo se relacionan. Pues ahora tenemos la posibilidad en animación de que ese cambio del plano A al plano B se dé no solamente por un corte directo, sino por todo un mundo de posibilidades metamórficas. ¿Qué implicaciones tiene eso para la propia manera en la que leemos la película? ¿Por qué George Lucas elige en Star Wars tener estas cortinillas en lugar de tener un corte directo? Algo le estaba dando, y algo mucho más rico nos puede dar la metamorfosis. Vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con esto último. Este es más largo, está en inglés y no tiene subtítulos, una disculpa. Recordemos que el tema que estamos abordando es metamorfosis, así que ¿cómo podemos pensar esta pieza teniendo eso en cuenta? Es plástica, ¿no? Sebastián defiende que la metamorfosis en este corto es plástica. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que también es simbólica porque justo cambia de un elemento a otro
dependiendo de lo que quiere representar. Si se te ocurre algo un poquito más específico, bienvenido, pero por lo pronto Anto dice que puede ser simbólica. Que sí hay partes que son simbólicas. Por ejemplo, al final apaga la luz y la oscuridad se convierte en el fantasma de la abuela que va a buscarlo, ¿no? Bueno, que es su hermana, ¿no? Como hemos comentado en clases anteriores, siempre que vemos una escala o este tipo de cosas, al final del día lo importante no es 100% dónde se acomoda uno en el espectro, sino saber que el espectro existe y que podemos jugar con él. Y como no es una ciencia exacta, entonces por supuesto todo está siempre abierto a debate. Y puede uno defender esto va aquí, esto va allá, y termina siendo un poquito insulso e innecesario, yo creo. Y del mismo modo, nada es puro. Yo no creo que un mismo movimiento necesariamente se posicione solamente en un punto. Puede estar aquí y aquí exactamente el mismo movimiento de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sin duda hay muchas preocupaciones plásticas, pues. O sea, Caroline Leaf decidió utilizar esta técnica y esta aproximación visual porque sabía que iba a generar una sensación durante todo el cortometraje, pero que al mismo tiempo había una intención en relación con la historia que estaba contando, que la quería contar de esa manera, ¿no? Digo, no he leído necesariamente su opinión al respecto de por qué lo hizo así, pero podemos empezar a especular quizás un poco en que finalmente es una historia sobre unos recuerdos, sobre la memoria del protagonista. El protagonista lo está narrando con una voz adulta y está hablando de su pasado. Y entonces todo lo que vemos es los recuerdos conforme él los va hilando. Y cómo es la memoria, en ocasiones, sobre todo cuando son recuerdos de infancia lejanos, difusa, fluida, con libre asociación, de pronto, de elementos sin necesariamente cajitas definidas. Un recuerdo te lleva naturalmente al siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que parte de eso, sin duda, es el porqué simbólico de abordarlo de esta manera y que, por supuesto, tiene un encanto muy particular. Pues está hecho para que sea muy atractivo también. Pues la técnica no es, o sea, no se han repetido tantos ejercicios de esta naturaleza. La metamorfosis, ¿en dónde está presente? ¿Qué se transforma en esta película? La familia, es decir, los personajes, los momentos, o sea, de unos a otros, las transiciones, como decíamos. Hay un ir y venir del personaje hacia los contextos y viceversa, ¿no? La forma del personaje se convierte en un espacio, o el espacio se convierte en un personaje. Ah, muy interesante. Claro, no necesariamente personajes a personajes y espacios a espacios, sino que yo diría que una respuesta que consideraría apropiada para mi pregunta es que se transforma todo, ¿no? Suena muy hueco, pues, pero todo el tiempo, básicamente. Por la técnica, ¿no? Como que hay ciertas técnicas que se esfuerzan un poco más por que no cambie tanto la forma y que se mantenga el mismo personaje durante todo el tiempo y espacio. Y en esta técnica, por su naturaleza, cada cuadro es distinto al otro, por más que intentes que no sea así, y además es deliberado, ¿no? Sí, es muy interesante reflexión. Como decíamos, podríamos argumentar que en la animación 2D el solo hecho de tener que hacer un dibujo distinto cada vez ya habla de un tipo de metamorfosis. Aquí es todavía más evidente. Van a tener que disculparme porque a mí se me olvidan y no retengo tanto de pronto los términos materiales plásticos. Entonces no les puedo decir qué tipo de pintura utilizó, pero sí podemos percibir en la propia película que tiene que borrar ciertas partes del cuadro para seguir animando y reutilizando lo mismo, pues, en un proceso completamente análogo y donde tal cual lo tuvo que ir animando en orden, un cuadro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, borrando y sustituyendo y transformando en el propio proceso para que se sintiera esta transformación en la imagen. Y sí, no solamente no quiere esconderlo, sino que lo abraza, pues, lo busca que tengamos esta sensación. Un aspecto que nos facilita tener esta metamorfosis y que se sienta hasta cierto punto natural es que el aspecto visual de los elementos, más específicamente quizás de los personajes, es bastante sintético. No tenemos tantos detalles, los personajes
Tienen así como su naricita que se une con la boquita. No, hay de repente un detalle del pelo, ¿no? Que los individualiza. Exactamente, que los va diferenciando unos u otros. Pero es lo suficientemente sencillo como para que podamos amarrarnos de estos pequeños aspectos, y además todo blanco o todo negro, el resto del cuerpo, cositas así, para que el cuerpo se pueda convertir en el espacio negro o viceversa, pues, porque la gama de colores tampoco es muy amplia. O que nos podamos agarrar al rostro del niño que está en un espacio y que se va acomodando en otro el mismo rostro sencillo, mientras lo demás lo posiciona en un momento y lugar distinto. Hay metamorfosis, por supuesto, completamente figurativas. Ahora After Effects lo permite hacer de manera bastante sencilla, pero el efecto sería distinto si toda la película hubiera sido, por ejemplo, de acción viva y hubieran metido un montón de metamorfosis para que hacer las transiciones. Pues podría haber sido un poquito más discordante y grotesco, quizás incluso, que no creo que fuera la intención para un cortometraje que tiene una aura como nostálgica. O sea, la metamorfosis es una característica que, como vimos, no es exclusiva de la animación, pero que la animación yo sí defendería que la puede explotar con muchísima más riqueza y muchísimas más posibilidades que ninguna otra forma de arte. Y como tal, vale la pena explorarla y explotar sus potenciales. Y me gusta este cortometraje como ejemplo comparado con Orgestaquilulanismus, que es el primero que vimos, porque la intención de cómo lo utiliza es muy distinta. Y porque la otra es como específica de personaje y que normalmente pensaríamos metamorfosis, se convierten los personajes en una u otra cosa, y no, y el campo es muchísimo más amplio con el que podemos jugar. Muy bien, metamorfosis, qué padre. ¡Sí! ¡Se acabó una más! ¡Se acabó una más! Muchas gracias por estar tomando este curso. Son realmente gente muy valiente. Ya llegamos a la mitad. ¿Se dan cuenta? Ya vieron 8 videos y faltan otros 8 videos. He trabajado un montón en esto, así que muchas gracias por estarlo viendo. La próxima clase les intentaré convencer de que la animación es una forma de arte verdaderamente única, porque goza y sufre de 3 cualidades especiales que nadie puede explorar de la misma manera. No se atrevan a perderse de las características subversivas.